Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las 3 modificaciones que podría llegar a realizar Lionel Scaloni de cara a la final de la Copa América Estados Unidos 2024 que tendrá que disputar la selección argentina el próximo domingo frente a Colombia. La realidad es que uno cree, y teniendo en cuenta el buen nivel que mostró en general el equipo contra Canadá en el triunfo 2-0 en las semifinales, que el DT no va a hacer cambios, que en definitiva serán los mismos 11 que arrancaron el encuentro los que terminarán saliendo a la cancha. Después se verá durante el partido qué modificaciones se necesita según las circunstancias del mismo, pero por lo pronto uno cree que no va a haber cambios. Ahora, hay 3 lugares de la cancha que en general durante la Copa América siempre estuvieron en duda y el DT obviamente se plantea la posibilidad de hacer cambios, porque para eso está el entrenador junto con su cuerpo técnico. Si bien es verdad que quedó muy conforme con el nivel en general del equipo, no está mal que haya algunas alternativas y por eso en este video te vamos a estar contando cuáles podrían ser 3 cambios que podría estar realizando Scaloni. No creo que haga 3, me parece bastante imposible. Como mucho podría ser 2 o inclusive 1, pero teniendo en cuenta, repito, el nivel del equipo, podrían salir a la cancha los mismos 11. ¡Empecemos! Vamos a empezar con la duda que Scaloni siempre se ha planteado absolutamente en todos los partidos y quizás es la más significativa de todas, que es la del centro delantero. Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos han tenido un buen nivel en la presente edición del torneo. Es una realidad. Si bien es cierto, quizás no han tenido la regularidad total, Lautaro Martínez es el máximo goleador hoy por hoy del certamen con 4 tantos y Julián Álvarez cada vez que ha tenido que saltar al terreno de juego ha respondido con creces y en general siempre ha tenido un buen nivel al estar en conjunto con sus compañeros. Por eso mismo, si bien es verdad que el titular en el partido contra Canadá fue Julián Álvarez, el entrenador se plantea volver a poner a Lautaro Martínez. Hay que tener en cuenta que no seguía tanto en este caso y en esta posición por el nivel que tuvo el futbolista en cuestión en el encuentro anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Lautaro Martínez había sido titular en los amistosos previos a esta Copa América y había tenido muy buen nivel. De hecho, le convirtió un doblete a Guatemala en el último encuentro no oficial. Y en el primer partido contra Canadá, Scaloni decidió poner a Julián Álvarez porque él creía que, según la función que cumple Álvarez dentro del terreno de juego, era el futbolista más funcional. Así Julián jugó los 2 primeros partidos, jugó contra Canadá y el segundo doble ante Chile, convirtiendo el primer tanto del albiceleste en el presente certamen, y en el tercer partido ingresó Lautaro Martínez. Hay que decir que Lautaro fue el único jugador de toda la Copa América que convirtió goles en los 3 partidos de la fase de grupos. Le marcó el segundo a Canadá, convirtió el tanto ante Chile para el triunfo 1-0 y le dio los 2 goles de la victoria a Argentina contra Perú. Por lo que, teniendo en cuenta todo esto, era lógico que Scaloni lo pusiera contra Ecuador en el duelo de cuartos de final. No tuvo quizás Lautaro el mejor rendimiento, pero es muy difícil analizar ese cotejo frente a los ecuatorianos de manera individual a cada futbolista de la selección, porque el rendimiento colectivo del albiceleste fue muy malo y por eso mismo ningún jugador sobresalió más allá del Dibu Martínez y por momentos Alexis McAllister. Debido a esto, decidió que Scaloni junto con su cuerpo técnico volver a poner a Julián Álvarez contra Canadá en el duelo de semifinales y Julián respondió con el primer gol del partido. A todo esto también hay que tener en cuenta que el futbolista del Manchester City había convertido un penal en la serie contra el equipo ecuatoriano. Luego de que Messi errara la primera ejecución, Julián se encargó de patear el segundo y lo convirtió con total categoría. Esto no quiere decir que Julián deba ser titular por encima de Lautaro, es más, es un cambio que ha sucedido básicamente siempre. Cuando uno fue titular, el otro lo reemplazó en el segundo tiempo. Esto quiere decir que lo más probable es que los dos sumen minutos en el partido final. Pero hay que ver quién comenzará el encuentro. Yo creo, como ya dije en el principio, que al no haber modificaciones, Julián Álvarez es quien acompañaría a Messi y a Di María
en el tridente ofensivo, el mismo que jugó desde el arranque la final contra Francia en el Mundial de Qatar. De hecho, el equipo sería muy similar al que arrancó la final contra Francia en la última Copa del Mundo. Sobre el final de este video voy a estar repasando cuál fue ese equipo y cuáles serían las modificaciones en relación a este duelo frente a Colombia. Pero por lo pronto, y teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con los dos jugadores en la actual competencia, es una duda que persistirá hasta último momento, con la pequeña ventaja de Julián Álvarez al haber estado desde el arranque en el último partido. Y vamos ahora con la duda en la mitad de la cancha. Vamos a ir de adelante para atrás en este video. Enzo Fernández es quien se ha adueñado del centro del campo de juego en la mayoría de los partidos de la selección argentina. Pero no hay que dejar de lado que Leandro Paredes siempre ha sido un futbolista de los que Scaloni ha tenido en mayor consideración. Es cierto que desde la Copa del Mundo de Qatar, Enzo le ha robado el lugar, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que a partir de lo que fue su gol en la segunda fecha contra México, se ha adueñado de la titularidad en la mitad de la cancha. Ahora, al inicio de este torneo, empezó Paredes siendo titular contra Canadá. Es verdad que Enzo Fernández llegaba en una posición no tanto habitual, que es que en la previa de este torneo había decidido operarse de una pubalgia y no logró terminar de la mejor forma la temporada con el Chelsea. De hecho, se operó justo cuando terminó de disputar la 2023-2024 con el equipo de Inglaterra para llegar de la mejor forma física a esta Copa América. Obviamente, luego de una operación es imposible llegar al 100% desde lo físico. Siempre vas a tener algún inconveniente o por lo pronto alguna necesidad de recuperarte si no te hubieras operado. Es algo totalmente lógico y por eso en la fase de grupo, sobre todo, a Enzo Fernández le costó bastante jugar en el nivel que lo hemos visto con habitualidad. A eso también hay que sumarle que en muchas oportunidades en este torneo Scaloni ha decidido rotar a Enzo Fernández con Alexis McAllister en la posición de mediocampista central, teniendo en cuenta que McAllister en el Liverpool ha aprendido a jugar en ese sector porque Jürgen Klopp lo ha movido como pivote. En esta ocasión Scaloni ha decidido utilizar ese valor extra que le ha agregado el entrenador alemán a McAllister en la selección argentina y eso quizás perjudicó, entre comillas, a Enzo Fernández, quien con la albiceleste siempre ha rendido más jugando de mediocampista central que bastante más adelante. De hecho, contra Ecuador tuvo dos chances clarísimas, la desperdició y su nivel en general estuvo bastante menor de lo que se espera. En el caso de Paredes quizás tampoco ha tenido la mejor Copa América, pero por lo pronto Scaloni siempre duda en este sector del terreno de juego porque la realidad del número 5 es el futbolista que termina decidiendo un poco cómo juega el equipo y la forma que tiene de adaptarse dentro del terreno de juego. Yo creo, y al igual que en el caso de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que como Enzo Fernández fue titular contra Canadá y frente al conjunto de la CONCACAF tuvo un buen nivel, recuperó su gran rendimiento y tuvo su primer gran partido en esta Copa América, que va a seguir siendo el titular. Pero Leandro Paredes, por ejemplo, es una fija en algunos casos para patear penales. De hecho, me sorprendió bastante que en el partido contra Ecuador no ingresara en la segunda mitad. Es cierto que a Argentina le empataron justo en el último minuto y el último cambio era Montiel por Molina, que ya voy a estar hablando de ellos dos también en este video, pero teniendo en cuenta que Paredes es un jugador muy necesario a la hora de ejecutar penales, es probable que esa pueda ser una modificación en el segundo tiempo o en el tiempo extra, si es que continúa la paridad luego de los 90 minutos y Enzo Fernández sea quien arranque el encuentro. También es verdad que pueden jugar los dos. Contra Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar, los dos estuvieron desde el arranque, aunque en ese entonces Ángel Di María no era titular y recién volvió al inicio en la final contra Francia. Así que esta es una duda más que se plantea el entrenador, más allá, y lo repito una vez más, de que Enzo Fernández estaría teniendo una ventaja sobre Paredes. Y por último, voy a hablar del lateral derecho. Lo primero que hay que decir es que de los 5 partidos que se han jugado hasta el momento en esta Copa América, ha estado desde el arranque Molina en 3, contra Canadá en el partido inaugural, contra Chile en la segunda fecha y contra Ecuador en cuarto de final, y Montiel en 2, contra Perú en la tercera jornada y contra Canadá en las semifinales recientes. En los 5 partidos, también hay que decirlo, siempre se hizo el cambio de lateral por lateral. Es una modificación
que el DT suele hacer de manera constante porque supongo yo que junto con la posición del centro atacante es el lugar donde mayor paridad entre dos futbolistas se encuentra en la selección argentina. Después en el resto de los lugares me parece que hay más diferencia entre el titular y el suplente, o por lo menos entre el jugador que juega de manera habitual y su primera alternativa. En el caso de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel está claro que el primero de los mencionados, Molina, es quien ha estado desde el arranque en la mayor cantidad de partidos oficiales desde que Scaloni es el entrenador. Sin embargo, cada vez que el cuerpo técnico ha tenido que recurrir a Montiel, el futbolista que estuvo jugando en la última temporada en la Premier League, más precisamente en el Nottingham Forest, ha rendido con creces y no han sido partidos sencillos. Estamos hablando de la final de la Copa América contra Brasil, estamos hablando del encuentro contra México en el Mundial de Qatar, donde si Argentina perdía se despedía de la Copa del Mundo, estamos hablando del duelo pasado frente a Canadá en semifinales y posiblemente también estaremos haciendo referencia al partido del próximo domingo ante Colombia, porque si todo sucede como uno cree que va a pasar, que es que repetirá el 11, Montiel es quien debería ser titular. También hay que tener en cuenta que Montiel es un excelente pateador de penales. De hecho, es el jugador con mayor porcentaje de aciertos en penales de la selección argentina y posiblemente uno de los mejores de todo el planeta, porque solamente ha fallado un penal en toda su carrera y esa ejecución que erró se la hicieron patear de nuevo porque el arquero rival se había adelantado y posteriormente en la segunda chance logró convertir. Es un futbolista que está claro que es más defensivo que Molina y por eso mismo habrá que ver qué es lo que toma como referencia el cuerpo técnico para elegir al lateral derecho titular en la final. Hasta el momento, en las 3 finales que se han jugado, la de Brasil la ha disputado Montiel y la de Italia y Francia la ha jugado Molina. Ahora parece que contra Colombia le tocará nuevamente a Montiel. ¿Cuál sería la diferencia entre esta final y los anteriores partidos de Argentina en la Copa América? Que si Montiel empieza como titular y el compromiso se va decantando de a poco hacia los penales, y ahí la modificación que ha hecho siempre en el marcador de punta diestro de cambiar al titular por el suplente dentro de un mismo cotejo, no creo que se haga, porque sacar a Montiel para patear penales y sería, no voy a decir que un error, pero por lo pronto es un gol prácticamente seguro si nos guiamos por todo lo que ha sucedido en esta faceta del juego con el lateral derecho que hizo las divisiones inferiores en River Plate de Argentina. Por eso no descarto que Molina sea titular y que Montiel, en caso de que el partido esté empatado, ingrese para jugar el tiempo extra y posteriormente los penales o sobre el final de todo el encuentro para que justamente participe en la ejecución definitiva. Después es cierto que Scaloni para defenderse siempre ha elegido a Montiel, y si para marcar a Alphonso Davies, un jugador canadiense que juega de lateral, eligió a Montiel por sobre Molina, para marcar a Luis Díaz, que es un atacante que juega en la mejor selección para muchos de Sudamérica como es Colombia, y debería seguir eligiendo a Montiel, pero la paridad es tan alta, teniendo en cuenta que Molina también ha jugado partidos importantes, que cualquiera puede estar desde el inicio. Para cerrar voy a repetir lo que dije hace un rato. El equipo que jugó, el que arrancó el duelo contra Francia en la final del Mundial de Qatar fue el siguiente: Diego Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico en los defensores, mitad de la cancha para Enzo Fernández, McAllister, De Paul y arriba Messi, Julián Álvarez y Di María. Si tenemos en cuenta que Scaloni repetiría el mismo 11 que jugó frente a Canadá, habría 2 modificaciones y las 2 serían defensivas. La primera, la del lateral derecho, que la mencioné en este video, es decir, Montiel ingresaría por Molina, y después el otro cambio que ya Scaloni hizo durante toda esta competencia, que es el ingreso de Lisandro Martínez por Nicolás Otamendi. El jugador del Manchester United parece haberle ganado la posición como segundo zaguero al actual zaguero del Benfica. Después, el resto de los futbolistas, el arquero, los otros 2 defensores, los 3 mediocampistas y los 3 atacantes serían los mismos que jugaron la final del Mundial de Qatar. Un equipo que viene siendo bastante constante, que es cierto que sufrió algunas modificaciones a lo largo de esta competencia, pero que parece que Scaloni tiene todo decidido de cara a la final del domingo.